Estamos viviendo un tiempo, nos tocó vivir una serie de eventos y capítulos de esta vida que otras generaciones no vieron con sus ojos, y nos ha tocado a nosotros ver estas cosas. Sé que algunos viven ahí en la cotidianidad, ¿verdad? Trabajando, llegando del trabajo y ver un ratito el partidillo y dormir y el otro día. Bueno, yo seguro tengo un poco más de tiempo y me gusta mucho investigar. Dedico bastante tiempo a eso. Y una de las cosas en la que he estado ya desde un tiempo, traigo de un tiempo para acá, todos los días, bueno, y ahí que está mi esposa sabe que es así, todos los días invierto unas horas, obviamente a estudiar la palabra, todo esto, pero a leer la situación del mundo. No desde la óptica de Telenoticias, CNN, que es una óptica totalmente occidental, donde nosotros somos los vaqueros y todos los demás son los indios, ¿verdad? Los buenos y los malos, sino desde una perspectiva más universal, ¿verdad? No siempre somos los buenos, ni los malos, ni del otro lado tampoco. A donde voy, al tema que voy, es que mucha gente no se percibe hoy. Y le parecería una locura que yo diga esto, pero claramente si usted piensa así es porque no ha investigado mucho y porque las noticias no exhiben todo lo que está sucediendo. Pero en buena teoría ya estamos viviendo una tercera guerra mundial, de hecho, no de derecho. O sea, más de 50 países están en conflicto en este momento. Y ¿qué se necesita para que una guerra se considere mundial? Bueno, principalmente que las potencias se involucren, pero en este momento, y este no es el tema, pero será, en un día de esto voy a hablar de esto más en serio. Pero en este momento decimos que Rusia, que es una potencia, está en una guerra abierta con Ucrania, eso está claro. Sin embargo, detrás de Rusia, además de que ella por sí misma es una potencia, tiene apoyo de la República Popular de China, y que no se involucran directamente, pero que están financiando guerras. Lo mismo pasa con Occidente, que es lo que Rusia ahorita, esto puede detonar en cualquier momento, está en un punto donde todos los días se suma algo. La semana pasada, Gran Bretaña, además de estar financiando como estuvo financiando a Ucrania, mandando no solamente dinero, armamento y tecnología, ya esta vez mandó la Fuerza Aérea a Yemen, junto con Estados Unidos bombardearon. O sea, ya un país más se involucra activamente en la guerra, y Rusia de pronto se da cuenta, de pronto no, obviamente desde hace mucho rato se da cuenta que la guerra no es contra Ucrania, es contra toda la Unión Europea. O sea, que Francia está financiando, que todos los países están financiando, Suecia, que Finlandia ahorita está al borde, Rusia poniendo tropas en la frontera. No sé si se dan cuenta que el mundo cambió de 5 años para acá, y que esto va en aumento, que decimos que Israel es el reloj de Dios, y que para que cuando venga el fin de todas las cosas, que el tema no es ese, pero que para que venga el fin, ¿verdad? Cuando hablemos, no hablemos del fin del mundo, ese término es un término equivocado. El mundo no va a acabar, se renueva, habría que usar otro término. Pero cuando venga el reino escatológico, para usar un término más teológico, Israel va a estar en una guerra contra múltiples enemigos. Esa es una condición, que Israel tiene que estar peleando contra muchos enemigos simultáneamente, y ahorita ya tiene 7 en este momento. O sea, hace 5 años Israel, su problema era con Hamas, con un par de grupos, y ahorita estamos hablando no solamente con grupos rebeldes, ya es guerras abiertas con naciones, y ya se han sumado 5, creo, y 2 que van a entrar. O sea, las condiciones, hermano, del mundo están, que yo en su momento hablaré más en serio cuando lo ponga en términos de señales de la venida de Jesús. Pilas,
Pilas porque, o sea, de la última vez que yo hablé de eso, ahora han habido una cantidad de cambios y cosas que Dios, Señor, esto va muy rápido. Va muy rápido el tema de inteligencia artificial, cómo afecta el tema de la venida de Jesús, calentamiento global de la tierra. O sea, se nos vino encima esto. A ver, pero ¿por qué digo esto? Primero, tal vez para ir creando un poco de expectativa para cuando hable en serio. Pero es porque vienen tiempos difíciles para el mundo. Vienen tiempos difíciles. O sea, todavía esto es como un tsunami, ¿verdad? Que el epicentro puede ser en el mar, pero las olas van a venir, algunas con lentitud, pero tarde que temprano van a llegar a la costa. Y todos estos cambios en la economía mundial, el tablero de geopolítico fue como que le pegaran una patada. De pronto todas las fichas se desordenaron. Ya nada es como era hace, como te digo, 5 o 10 años. Todo el mundo sabía quiénes eran los aliados, quién iba con quién. Ya no se sabe nada, nadie confía en nadie. Israel no confía en Estados Unidos, se siente traicionado. Hace pactos de paz con los enemigos de Israel. Nadie sabe en quién confiar. Canadá, que era el íntimo, el hermano menor de los Estados Unidos, ahora se convierte prácticamente en un enemigo. México, y coquetea a Estados Unidos con Putin. Esto es un enredo. O sea, que las condiciones de geopolíticas del mundo cambiaron. Hay gente que ni cuenta se ha dado, sigue viviendo ahí como si nada pasase. Pero sí pasa. Sí ha pasado, sí está pasando. Y esto no se va a detener así de pronto, en raya. Cada día va haciendo metástasis, más países se involucran, uno se alinea, está pasando. El mundo va a pasar un momento muy, muy difícil. Vienen días difíciles. El tema es si usted está preparado para pasar esos días, para esa venida, hermano, porque a mí me preocupa cómo la iglesia de Cristo en todas partes, en la mayoría, tengo que decir que en la gran mayoría, es una iglesia superficial, triunfalista, indiferente, de un montón de llena multitudes en la iglesia, pero gente fresa, son gente cosi. Esa gente no aguanta, los despiden y andan llorando ahí, que prueba más prueba. Eso no es una prueba, que lo despidan a uno. Eso es, o sea, con una fe raquítica, porque les han metido, van a que les hagan piojito todos los domingos. Ay, vuelva a seguirle a la princesa que tiene a su lado. Entonces, ya dejémonos de esto, esto no es un kinder. O sea, esto es serio. Venga o no venga una tercera guerra mundial, ya el reino de Dios vive su propia guerra contra las tinieblas, contra un enemigo poderosísimo. Y no podemos andar ahí todos cosi, la iglesia cosi. ¿Vieres qué iglesia más linda encontré? Como linda. O sea, aquí deberíamos aprender a que nos vacunen, a que nos pongan las vitaminas para salir a enfrentar una cultura que nos es contraria y una serie de condiciones. El tema es que no es si usted sí o no va a atravesar una tormenta. Esa no es la pregunta. La pregunta no es si usted, si se consagra más, si ora más, si se aprende más versículos de memoria, puede evitar que la adversidad golpee, toque la puerta de su casa. Eso no funciona. El tema no es si sí o si no, es cuándo. Y como solemos decir aquí tantísimas veces, usted o está en prueba, o está saliendo de la prueba, o está haciendo fila para entrar a la prueba, pero no hay quite. No hay quite. Pero ¿sabe qué es lo peor de la crisis? Y se lo digo por experiencia. Lo peor de la crisis es no presupuestar la crisis. La gente que pensaba, es que eso nunca me va a pasar a mí, a mis hijos nunca, olvídese. Eso es lo que hace que entre uno en crisis, porque usted no presupuestó, no esperaba que algo así le pasara. Como a mí, pero a esta edad y en este momento, y ese montón de preguntas que nos hacemos que son absurdas. Al final, ¿por qué a mí? ¿Por qué no? ¿Sabe cuánta gente más buena que usted hoy mismo le están amputando las piernas? Acaban de perder 5 hijos hoy mismo, a esta misma hora, en todo el mundo. ¿Cuánta gente está sufriendo muchísimas más veces que usted, y gente mucho más buena que usted?
Entonces la pregunta, ¿por qué a mí? Me parece absurda. ¿Por qué no? A cualquiera nos puede pasar, de todo nos puede pasar. El tema creo que tiene que ver con la actitud, cómo nos paramos. Entonces no es si la adversidad tendré que enfrentarla alguna vez, sino cómo la voy a enfrentar. Si tendré que atravesar alguna tormenta, no, la vas a atravesar, pero ¿sabe qué? Ningún marinero llegó a capitán con su barco atracado en el puerto. ¿Qué experiencia puede tener? ¿Sabe lo que es ponerse el traje blanco, el kepis y mucho, y para tener ahí siempre el yate amarrado en el puerto ahí? No, pues ¿qué experiencia puede tener? Todos los grandes marineros se forjaron en las grandes tormentas allá adentro. Entonces, hoy voy a hablar de un personaje del que nunca antes había predicado yo. Primera vez. Y cuando llegue allá arriba, le voy a pedir perdón. Le voy a decir, amigo, perdón. En todos estos años nunca le puse atención. Pero ahorita, de hecho, ni siquiera lo tenía en la galería de mis héroes de la fe. Todos tenemos, queramos o no, consciente o inconscientemente, tenemos una galería de héroes de la fe. Para algunos dice, bueno, si te preguntan ya directamente, dice, bueno, David mató a Goliat, entonces, el apóstol Pablo, claro, Moisés, y cada uno tendrá diferentes. Ni por no asomaba en la lista, no sé, pasó desapercibido, o sea, estaba debajo de la alfombra. Y de pronto recuerdo un pasaje precioso de la Biblia. Y me pongo a leerlo y digo, ¿cómo yo no he predicado esto? ¿Cómo no? Y estoy hablando de un profeta, de los profetas menores, que como te digo, creo que no le hemos dado el crédito, el honor que se merece. Estamos hablando de Habacuc, hasta el nombre es raro. Usted le dicen Moisés, pues sí, claro, Moisés, sí. David, claro, eso suena, pero Habacuc, dicen Habacuc, ¿y ese quién es? Bueno, déjeme decirle, Habacuc era profeta. Habacuc fue profeta activamente como 600 años antes de Cristo. 590, 600 un poquito, por ahí. Ya el día, la hora y eso no lo sé. Pero por ahí anda. Y Habacuc, el periodo que a él le toca profetizar es muy difícil. Porque es previo, pero inmediatamente previo al exilio. O sea, cuando Babilonia está amenazando, como ahorita esas amenazas de guerra, ¿verdad? China amenazando Taiwán, esto viene, eso va a ser. Si no detonó nada, esa va a ser, créame, esa va a ser. Y ya hay muchos adelantados preparativos. Bueno, la toma, así como puede sentirse Taiwán ahorita con las amenazas de China, vamos por ustedes, brinque quien brinque, el que se mete. Así Babilonia estaba amenazando a Israel, y una Babilonia temida, que Israel de por sí pues, fue cautiva de Babilonia. Y entonces en el momento de Habacuc, que él está, este momento que está viviendo una cantidad. A usted le ha pasado cuando decimos nosotros, es que ¿por qué cuando se viene una se vienen todas? ¿Verdad? ¿A alguien le ha pasado eso? O sea, ¿por qué a usted no se le viene no, es que se le vienen todas juntas, decimos, ¿verdad? Y así le pasa a uno. Yo siempre he dicho, no sé por qué, en mi experiencia o en la de mi casa, yo no sé qué tiene que ver el diablo con la lavadora, mano. No veo ninguna relación bíblico-teológica, pero, oiga, a usted se enferma, el perico deja de hablar y la lavadora se friega siempre, mano. Yo no sé qué conexión hay, pero es una cosa así demoníaca, las lavadoras son demoníacas, mano, algo pasa ahí. Entonces, eso que se le viene todo encima, entonces precisamente en el momento que lo echaron del trabajo, ahora se enferma, no sé qué, el perro hay que llevarlo en todos lados y el carro no arranca, sino ¿por qué cuando se vienen todas juntas? ¿Sí o no? Bueno, a veces sucede, a veces no. Ahora, aquí el profeta hace algo diferente cuando leemos la mayoría de los profetas. Comentamos en el desayuno, mi suegra y Claudia y yo. Y me hablaba de los profetas de ahora, ¿verdad? Que hay tanto profeta por todos lados. La profeta, no sé qué, el profeta. Mire, yo no sé si conoceré uno. O sea,
La mayoría, el 99% de los profetas que andan ahí, para mí, falsos. Y podría demostrarlo con la Biblia. O sea, olvídese. A ver, ¿qué pasa? Que el profeta en el Antiguo Testamento básicamente tenía dos misiones. Dos. Y estos profetas no saben. Tenía dos misiones. Una era siempre, ellos tenían el celo para cuando el pueblo se descarriaba, traerlo nuevamente a cintura, jalarlo. O sea, ¿por qué? Como que alabando a Baal y a otros dioses. Y recuerda a Elías ahí. Entonces, el rol del profeta, uno, era cuando el pueblo olvidaba las escrituras. Esdras, vemos a Esdras restaurando la palabra otra vez. Y siempre eso, jalando al pueblo. ¿Qué les pasa? Están aflojando. Nada, solo Dios es verdadero, el único Dios verdadero. Esa era una. Y la otra cosa, una tenía que ver con Dios eclesial más, y la otra era social. El profeta lo que hacía era denunciar la injusticia. Tenía que ver con algo más político, si se quiere. Ellos confrontaban a los reyes y les decían: ¿cómo ustedes están oprimiendo a los pobres? Ustedes están... O sea, usted sabe que menos del 5% de la profecía bíblica es predictiva. Que la gente cuando piensa en profecía piensa en hablar del futuro. Menos del 5% de la profecía habla del futuro. Los profetas principalmente tenían un rol social, por un lado, a defender al pueblo contra los opresores, sean gobiernos, reyes, quien fuera, ¿verdad? Y denunciaban, y juicios y cosas. Yo no veo a los profetas de ahora que se quieran meter contra el presidente o con un alcalde. ¿No? Andan en iglesias, de iglesia en iglesia, diciendo que Dios va a llenar las estacas, hay que correrlas y bla, 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 lo mismo siempre. Entonces, este profeta, a diferencia de los profetas del Antiguo Testamento, que una característica era que cuando empezaban a profetizar, generalmente decían: pueblo mío, así te dice el Señor. Esa era como la introducción clásica de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la relación del pueblo de Israel, o la relación de Dios, era comunitaria. Era una relación corporativa la que tenía con Israel. Entonces Dios bendecía a Israel parejito. Aunque 5 se estuvieran portando bien, si mandaba juicio era salado. O sea, decía: no llueve para todo Israel. O mandaba la lluvia y todo el mundo se bendecía, aunque unos no se estuvieran portando muy bien. El tema es que la relación era comunitaria, pero en el Nuevo Testamento la relación de Dios con su pueblo es individual. Desde el momento que un profeta se para y dice: pueblo mío, así te está copiando los del Antiguo Testamento, y se está exhibiendo de que la palabra no es de Dios. Dios no va a hablar hoy en términos así, no va a decir hoy aquí: voy a traer maldición sobre esta iglesia. ¿Por qué? Aquí hay un montón de gente santa, gente que se está portando bien. O no va a decir: los voy a bendecir este pueblo, y tal vez andan 3 o 4 ahí mal portados. No, Dios hoy trata con cada persona. Ya dijo el profeta Ezequiel: el alma que pecare, esa morirá, y nadie va a pagar por los pecados de otro, ni va a recibir las bendiciones por las bendiciones de otro. Bueno, Habacuc empieza entonces de una forma atípica. En vez de empezar con la pueblo mío, así te dice el Señor, él empieza hablando con Dios, no con la gente. Y él empieza hablando, haciéndole preguntas a Dios. Miren, déjeme decirle, aquí Habacuc nos va a dar una cátedra de cómo es mi trato con Dios en medio de la crisis. ¿Qué se vale y qué no se vale? O sea, pero en medio de la crisis, como te digo, que estamos hablando de un nivel que nosotros ni imaginamos. Si usted cree que está sufriendo, si usted cree que está, y no quiero minimizar su situación, lo que quiero decir es que de una forma, si comparamos con el nivel de lo que está pasando aquí, nosotros digo, bueno, a mí me ha pasado que vas al hospital y de pronto creías que lo tuyo era terrible, y cuando estás ahí dices: Dios mío, bueno, más bien gracias a Dios que por lo menos me dieron esperanza y todo, porque hay gente que ya no iba a salir más y cosas así. Entonces siempre, de alguna manera, eso sucede con la comparación. Entonces, vamos a ver, Habacuc empieza con una pregunta.
Una pregunta que se hace todo el mundo, sobre todo los no creyentes: ¿por qué permites la injusticia? ¿Sí o no? Esa ha sido la pregunta, una piedra en el zapato de la iglesia. O sea, ¿por qué, si Dios es tan bueno, si Él es tan poderoso, por qué permite las guerras y que los chiquitos pasen hambre y que violen y que todo esto? Bueno, imagínense si hoy, teniendo toda la Biblia completa todavía, nos hacemos preguntas como esas: ¿cómo sería 600 antes de Cristo, que no estaba la Biblia y no tenía la revelación que tenemos hoy? Habacuc empieza diciendo en el capítulo 1, versículo 2: Dios mío, a gritos te pido que me ayudes, pero tú no me escuchas. ¿Cuándo vas a hacerme caso? Se le parece a alguien orando. Te he rogado que acabes con la violencia, pero tú no haces nada. Traducción del lenguaje actual, me gusta mucho porque es más que de aquí. Ok, entonces, esta es la oración de él: Dios mío, a gritos te pido que me ayudes, pero tú no me escuchas. Dígame si le ha pasado a usted, sí o no, que hay momentos que uno ora y es como que estuviera hablándole a la pared, que ahora tú no estás, mejor se queda callado, estoy hablando solo. Es que sentís que nada, que nadie hay del otro lado, hasta llegar a dudar de la existencia de Dios. ¿De verdad que será que estoy hablando solo? Es que uno quisiera un escalofrío, algo ahí que se mueva, las luces se apaguen, una señal, nada. Y dice uno: Dios, qué feo, ¿qué le cuesta? Y entonces uno ha creído que el silencio es sinónimo de ausencia. Voy a ponerlo con signos de pregunta. ¿El silencio es sinónimo de ausencia? ¿Falso o verdadero? Falso. El silencio no es sinónimo de ausencia. Dios, aunque quisiera, como es omnisciente, Él escucha. Tiene que oír, no hay nada que hacer, Él escucha. Entonces, no podemos creer que Él no es una señal de abandono. A ver, un Dios tan inteligente, un Dios que ha demostrado históricamente cuánto te ama, históricamente, usted tiene su propia historia con Él, que usted no la duda de que será que raro, ya le caigo mal, así como que si Dios fuera un adolescente que un día amanece así, como hormonal. No, hay gente que cree que Dios es así. Ay, mira, del Señor, el Espíritu se va a contristar porque usted, ¿sí? Como que si fuera una chiquilla ahí que no se le puede decir nada porque por todo se resiente, ¿sí? Estamos hablando de Dios Todopoderoso, por favor. Dios te ama ya, ¿cómo más podría demostrarlo? Pero entonces, si en un momento esa persona que te ama tanto, que ha pagado un precio tan alto para poder tener una relación con vos, todo eso, si en un momento parece que no te escucha o no te responde como usted creía, ¿cuál es la deducción lógica que uno podría hacer? O sea, mira, ya no me ama. Eso no es lógico, las evidencias dicen lo contrario. No escucha, menos, o sea, ya él no ha perdido sus poderes ni virtudes. Entonces, la única deducción es: mira, si en este momento no me responde, es porque tiene un plan mucho mejor de lo que yo creo. Déjenme ponerles un ejemplo. El ejemplo más clásico es de Jesús y Lázaro. O sea, la relación de Jesús con la casa de Lázaro, Marta, María y Lázaro, los 3 hermanos, la Biblia no describe mucho, pero podemos asumir, inferir por ahí que la relación era muy profunda. O sea, que parece que era normal que Jesús fuera a la casa de ellos a tomar cafecito y las empanaditas de María, qué buenas, de chiverrio, y Jesús iba. El tema es que Jesús iba a tomarse su cafecito, no sé, pero era costumbre que seguramente en ratitos que le quedaban, qué rico ir a pasar ahí con los hermanillos, con María, Marta y Lázaro. Era tanto la relación que cuando Lázaro se enferma de gravedad, Jesús anda haciendo unas misiones por ahí, ¿verdad? Digamos que esté aquí, Lázaro está aquí, entra en coma, está grave, y Jesús anda ya por Cartago. Entonces María y Marta mandan a un mensajero, dice: vaya y dígale a Jesús, para que tenga una idea de la relación tan íntima. Dice: vaya y dígale a Jesús, no le digan que Lázaro está muy mal,
dígale que su amigo, el que ama. Uno diría, pero Jesús tenía que amar a muchos, ¿cómo haría? No, era tan claro que eso era como, tranquilo, no se va, él sabe. Confiaban tanto en que Jesús sabía que era Lázaro. ¿Y que esperaban? O sea, él está en Cartago, Lázaro en la abuelita, y esperaban que Jesús se viniera en el primer camello que salía para acá. ¿Y sabe qué? Dijo, de verdad, muy enfermo. Así mire, yo creo que de hoy no pasa. Bueno, entonces vamos a hacer unas vueltas que tengo que ir a hacer más allá. Tengo que ir a La Juela, a Tucurrique y a Guapiles. Y dice, pero señores, no importa. Llegó 4 días después. 4 días. Y María dice, pero qué raro, se le varó el camello, ¿qué? 4 días. Es que, hermano, una cosa es atrasarse, pero 4 días. ¿Qué pasó? Fue que Jesús no sabía que la gravedad, que sí se podía. Jesús sabía todo. Si no les contestó es porque tenía un plan mejor. Aunque María estaba llena de confusiones y Marta, que es raro pero no entiendo, como no, a veces nosotros estamos, que es raro pero no lo entiendo. Y Jesús tranquilo, no, yo llego cuando yo llegue siempre es la mejor hora. Llegó 4 días después. ¿Sabe por qué? Primero, porque ¿qué es más impresionante? ¿Una sanidad o una resurrección? Por favor, es que una sanidad, ya ha sanado un montón ahí, leprosos, ciegos y todo. No, una resurrección es como un gol de chilena. Así vamos, no, mejor vamos a esperar que se muera. De por sí yo lo resucito. Jesús nunca llega tarde. ¿Y sabe por qué 4 días? 4 días, porque según la cultura judía, el espíritu de una persona rondaba hasta 3 días. O sea, había gente que después de 3 días de estar aparente muerta, había alguna antecedente por ahí de que alguien después de 3 días de estar en un estado, no sé, ¿verdad? Como en coma, y lo daban por muerto, y por eso es que lo velaban 3 días, no como nosotros, porque podía ser que el espíritu volviera al cuerpo según su creencia. Pero nunca se había sabido, jamás, o sea, después de 3 días se daba por muerto de verdad. Y Jesús dice, no, yo voy a llegar el día 4, cuando ya definitivamente no es posible. Ya olía, dice la Biblia. Y Jesús llegó el día 4. Oiga, y de una vez le digo, tiene esa mañita. Si ustedes son de los que oran, Señor, vea que yo hasta el jueves tengo tiempo. Ya yo mejor ni le digo eso. Llega cuando le da la gana. Pero ¿sabe qué? Él puede llegar cuando quiera. Es que Él puede llegar cuando quiera, pero siempre llega a tiempo. Yo no sé cómo hace. Si tiene que resucitar, darle vuelta a la tortilla, él siempre lo logra, hermano. Pero entonces, el tema es que el silencio de Dios no es sinónimo de su abandono. Aunque usted sienta que no te está escuchando ahorita. La segunda pregunta es complicadísima. Capítulo 1, versículo 12 al 17. Dice, signo de pregunta, ¿cómo puedes usar a los babilonios? ¿Cómo puedes usar a los babilonios más impíos que nosotros para juzgarnos? Esa es una pregunta teológica complicada. A ver, ¿Dios podría usar gente malvada? ¿Dios podría usar narcotraficantes, qué sé yo, la peor gente? ¿Dios podría usar esa gente para, de alguna manera, enseñarnos algo o hasta usarlos como una herramienta, como la faja de Dios? ¿Podría ser eso? ¿Puede Dios, sí o no? No, categóricamente. Para empezar, nunca pregunte si Dios puede hacer. Dios todo lo puede hacer, lo que quiera. Dios es soberano. No tiene que pedirle permiso a nadie, no tiene que disculparse con nadie. Es absolutamente soberano. Él puede hacer lo que quiera, con quien quiera, como quiera y si quiere. Eso es soberanía, eso es soberanía. Entonces, que si Dios puede usar al diablo, sí, ya lo usó con Job, lo usó con Pedro. Dios puede usar lo que quiera. Entonces, pero claro está que no quiere decir que Dios use malignos, quiere decir que es aprobación divina. Luego Dios trae juicio sobre esas personas, ¿verdad? Y más adelante les pasa la factura a los babilonios, pero en su momento los usa. Ahora imagínense Habacuc. Habacuc estaba
La situación socioeconómica era terrible, la van a ver ahora, todo el cuadro completo. Ahorita es la amenaza de Babilonia, que ellos saben que es una invasión, como que es meterse como Costa Rica contra, bueno, nosotros somos tan así que le declaramos la guerra a Alemania, ¿usted sabía? O sea, que dicha que Alemania sí no nos escucha, porque si no en este momento no habría Costa Rica si nos hubiera hecho caso, ¿verdad? Pero la pregunta es si puede Dios, un Dios justo, usar gente injusta sin que comprometa su carácter. Sí, eso es totalmente posible. Hay demasiados ejemplos en la Biblia. Ahora, Dios le responde a Habacuc y Habacuc queda más confundido. O sea, además de que le está pidiendo que por favor, Dios dice, no, sí, voy a usar los babilonios. Y dice, pero ¿cómo? ¿Cómo esa gente es peor que nosotros? O sea, ¿cómo los vas a usar a ellos? Manda un ángel, un profeta, pero esa gente se la chusma, o sea, nada que ver con nosotros, ¿no? Pero Dios le responde de esta forma y le dice, Habacuc 2:4, el insolente no tiene el alma recta, está hablando de los babilonios, pero el justo vivirá por su fe. Ese versículo famosísimo que también está en el libro de Romanos, que según muchos de los estudiosos fue el detonante por el cual Martín Lutero crea el cisma entre la Iglesia Católica, en la Iglesia Católica más bien, y da nacimiento a lo que llamamos el protestantismo ya en la Edad Media. Entonces, el justo por la fe vivirá. ¿Qué le está diciendo? Lo que le está diciendo, a ver, Habacuc le está diciendo, yo no entiendo nada. O sea, estoy muy confundido, tengo miedo, confundido, y la respuesta que Dios le da no le aclara nada. Dice, papito, si usted confía en mí, eso tiene que ser suficiente, tranquilo, usted no tiene que entender, usted necesita confiar, el justo por la fe vivirá. Si le explico por si no va a entender, lo voy a dejar más confundido. Es que la mayoría de las veces es así. Si Dios nos explicara sus planes, nosotros no entenderíamos. ¿Cuántos hubieran votado porque la tierra fuera redonda? Dígame, si Dios nos hubiera pedido a nosotros la opinión. ¿Cómo se le ocurre, señor? Y los chinos se van a ir para abajo ahí. ¿Por qué los chinos y no nosotros, verdad? No, tiene que ser plana la lógica. Entonces, hay muchas cosas que Dios no está limitado al tiempo, espacios, ni nada de esto. Entonces, a veces sus planes no son comprensibles. Sencillamente, Dios entonces seguro nos dice, nada más, vea, mi amor, confía en mí. Pero confía en mí. Aunque no entienda, aunque no me entienda, aunque no entienda mis procedimientos, confía en mí. Pero ahora escuche esto tan lindo. Este es uno de los versículos más lindos y está escrito, es un poema. Básicamente el estilo literario es poético. Sin embargo, a pesar de que el estilo literario es poesía, la narración al mismo tiempo no es metafórica, es de la realidad. Yo recuerdo, yo escribí una canción para la pandemia y aunque uno escriba, lo diga bonito, lo que dije, todo lo que yo vi, que ya no habían abrazos, que un montón de cosas, una descripción de lo que veíamos en ese momento en la pandemia, y aunque se dijera de una forma bonita, elegante, era real al mismo tiempo. Bueno, aquí sucede lo mismo. Habacuc va a recitar o escribir este poema tan lindo, pero tengamos en cuenta que no solamente es la inspiración, no, era una realidad, no eran simbólicos los elementos que usa. Dice así Habacuc 3:17, de los textos más gourmet de la Biblia, dice, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el redil no haya ovejas ni vaca alguna en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor y me alegraré en el Dios de mi salvación. 3 aunque la higuera, aunque la vid y aunque el ganado y la tierra no produzcan. Empecemos, vamos a ir por partes. Si usted creía que estaba muy fregado, vamos a vernos a la luz de este hombre. Como digo, no vamos a minimizar que nosotros estamos pasando pruebas. Quiero decir que necesitamos tener el carácter de este hombre. Él nos va a decir cómo se hace para vivir todo esto que es
Una crisis superlativa, o sea, comparado con lo que muchos de tal vez nosotros estamos viviendo, ustedes. Sin embargo, ese no es el tema es cómo yo enfrento la crisis. ¿Cuál es lo que nos va a dar la cátedra? Es, señores, se hace así, cuando venga la tormenta y se le venga el tsunami encima al mundo y lo revuelque, usted tiene que pararse de esta forma. Eso es. No es cómo evadir, no hay forma. Es cómo enfrentar. Yo he dicho muchas veces, la única forma de pasar una prueba es pasándola. No hay quite, es pasándola. A ver, entonces, la primera cosa que él dice, aunque la higuera no florezca. Bueno, si la higuera no florece en Israel, tenemos problemas. Tenemos problemas en 3 dimensiones. Tenemos problemas económicos, porque la higuera la exportaban, era un producto de exportación. La exportaban a pueblos como Tiro, Sidón, Egipto. Era una fuente de ingresos para mucha gente. Trabajaba en la siembra, en la siega, embotellando, empacando, pelándolas, haciendo, o sea, mucha gente era parte en esta cadena, ¿verdad?, comercial. La higuera era vital para Israel. De los mayores productores en su tiempo, exportaban. ¿Qué significaba que la higuera no florezca? Gente sin salario, despidos masivos, nada que transportar, que vender. Era un problema seriosísimo económico. Y ya empezamos ahí a ver cómo se le comienza a venir el mundo encima a Esdras y al pueblo de su tiempo. Consecuencias espirituales tenía también. La higuera era un símbolo de la prosperidad de Israel. Recuerda que lo ligado que está la higuera con Israel, ¿verdad? Cuando Jesús, de hecho, cuando maldice la higuera, o cuando usa la parábola, crea la parábola de la higuera en un viñedo, ¿verdad?, que tenía que dar frutos. Que la esterilidad de la higuera es una maldición, se ve como una maldición. Para Israel era así. Entonces, espiritualmente, que la higuera no produjera era una sospecha. Dios nos está castigando. Porque la idea es que la higuera siempre fuera fructífera. De hecho, es la más fructífera de todas las plantas de Israel. Y se veía así como una señal. Primera de Reyes dice, por ejemplo, durante el reinado de Salomón, todos los habitantes de Judá y Israel, desde Dan hasta Beerseba, vivieron seguros, sentados bajo su propia vid y de su propia higuera. Es como un símbolo de prosperidad. Pero tenía consecuencias sociales, obviamente. Iban a despedir muchísima gente. Padres de familia que no iban a tener cómo llevar sustento a sus hijos, porque tampoco es que había muchas fuentes de trabajo. Pero bueno, esto traería estos problemas. Dice, y ahora, cuando se vienen unas, se vienen todas, ¿cierto? Dice, y ahora además de todo, dice que las vides, o sea, las plantas de la vid, de la uva, no están dando frutos. O se secaron. No es que no se sembraron, se regaron, se deshiervaron, se abonaron, pero se quedaron esperando la cosecha y no hay cosecha. No, higos, no, ya es demasiado. Mire, Costa Rica entiendo yo que es el mayor exportador de piña del mundo. Costa Rica, y tiene las piñas más dulces y más ricas del mundo, y el mayor exportador. Hasta hace poco, no sé si hasta hoy, no lo sé, pero sé que hasta hace poco era el segundo exportador de banano del mundo, después de Ecuador. Y de café, ahí sí, pero seguimos exportando café. Pero que usted diga, bueno, mira, los bananos se perdieron en una inundación. Eso es un golpe terrible para muchas familias, muchísimas familias que viven del banano. Desde sus dueños, los grandes, hasta todas las familias que dependen de esta. Eso va a ser un golpe terrible para Costa Rica, para la economía, las exportaciones, todo lo que tenga que ver. Pero eso ya sería una tragedia. Pero si usted añade a eso, que dicen, y ahora una plaga se llevó la piña, y dice, no. O sea, es que ya no solamente es que unas familias se van a ver afectadas, ya la nación.
Y Dios libre, si al café le pasa algo también, de no, se antigua y se acuesta, ya no, ¿qué vamos a hacer, verdad? Todas las maldiciones encima, pero aquí se vinieron todas las maldiciones encima. No solamente afectaba a los agricultores, sino toda la cadena económica. Transportistas, el que tenía su carretica para llevar la vida a otro lado. El comercio del vino, el vino de Israel era de los mejores del mundo en su momento, y exportaban también el vino. Entonces tenía consecuencias económicas clarísimas, pero tenía consecuencias espirituales. O sea, esto es muy delicado, porque no solamente era un asunto secular, ay, qué tirada, mira, quebramos, me quitaron el trabajo, pero es que la iglesia, lo que podría ser el equivalente a la iglesia en aquel momento, se ve afectada, porque se necesitaba el vino para hacer libaciones, que eran un tipo de ofrenda donde al final se echaba vino en el altar. Y si no hay vino, no hay ofrendas, el culto ya se ve afectado. Entonces la relación con Dios, ¿dónde se van a acercar? Si en el templo ya no se pueden hacer ofrendas. Israel siempre fue comparado con yo te planté como vid escogida, dice Jeremías 2:21. Así que, pero las consecuencias sociales, obviamente. Israel, todo, como en muchas de estas culturas, todo se celebra con vino. Un matrimonio. ¿Recuerda qué hizo Jesús? Jesús convirtió el agua ¿en qué? En vino. O sea, no en coca cero. Aunque algunos legalistas quisieran. Uy, ¿por qué no hizo fresco echán? Dios, Él sabrá. Bueno, ya, pero eso lo hemos explicado en otro tiempo, ¿verdad? Que aunque la cantidad parece tanta, es que la cantidad de comensales era proporcional, y no era que hizo ese montón para que se emborracharan, apenas alcanzaba para la cantidad de gente que iba. Bueno, el tema es que tiene sus consecuencias sociales, porque entonces la vida comunitaria, las celebraciones, ya no había vino para celebrar. Todo esto para era un golpe a la identidad además, no solamente al bolsillo. Pero yo creo que aquí es donde viene probablemente el golpe, por lo menos sí, en la identidad más fuerte. Dice, aunque falle la cosecha del olivo, Israel sin aceite. ¿Usted sabe? Ahí sí, consecuencias económicas. Igual, exportaban aceite. ¿Cuánta gente trabajaba exprimiendo las aceitunas, tratando para sacar de los mejores aceites del mundo? Embotellándolo. Comercialmente era un golpe devastador. Israel estaba, y además de eso, Babilonia diciendo, ya caemos, vamos por ustedes. O sea, el estado anímico, si por lo menos tuvieran señales de que Dios estaba con ellos, como pasaba en otras veces, pero además vemos un Dios como retirándose, dándole señales, no estoy, si la vid no es por algo, y si la higuera, y todas estas señales las leen como una lejanía, como el juicio de Dios, y el miedo que se acrecienta. Entonces, claro que hay consecuencias espirituales. Israel sin aceite. ¿Cómo funciona el templo? Las lámparas, que por ley desde Moisés, las lámparas tenían que estar encendidas, el candelabro, por ejemplo, 24 horas. Los levitas tenían que estar, nunca se podía apagar las lámparas, jamás. Pero sin aceite, no había canfín, no había, cero lámparas. Y pregunto, ¿y cómo van a ungir a reyes, profetas y sacerdotes? ¿Y la unción? O sea, no solamente es una quiebra en la economía, es una quiebra emocional, de frustración, de depresión del pueblo, y espiritual, una quiebra espiritual también. O sea, la situación es bastante terrible. Y cuando usted cree que nada se puede poner peor, porque a mí hay una maña que se me quitó, ni loco lo vuelve a decir. Yo antes decía, no, ya, es que ¿qué más me puede pasar? Tome por estar hablando. Nunca falta algo peor. Mejor ya nunca vuelvo a decir eso. Ay, ya gracias a Dios que aquí paró en el nombre de Jesús. Pero yo decía, no, ya, es que ya ¿qué más me puede pasar? La vida te da sorpresas, como dijo el profeta aquel del siglo XIV. Sorpresas te da la vida.
Entonces, no, ahora no para la lluvia de meteoritos. Dice, y los campos no produzcan alimento. O sea, que entonces que ni lechuga, ni culantro, ni nada, ni un chayotico ahí, no, nada. La situación ya, no hablemos de exportar, para sobrevivir. Ya había sucedido adelante, que en una vez que sitiaron una ciudad, hubo canibalismo. O sea, el hambre los llevó a comer a sus, o sea, personas que morían, como los sobrevivientes de los Andes, ¿recuerda? Entonces, ¿se imagina qué cosa más terrible? O sea, todo lo que podía suceder, la crisis social, o sea, canibalismo, es que hay hambre, no hay nada. No hay nada que vender, no hay nada que sembrar. O sea, realmente estaba en la situación, nunca había visto a Israel en una condición como esa. Y los granos, además, se usaban para ofrendas también, según Deuteronomio 28. Y por otro lado, como digo, siempre son señales como teológicas, ¿verdad? Porque Deuteronomio 28 dice que si usted es obediente, Dios va a mandar la lluvia a su tiempo y que todo lo que usted siembre, y si no está pasando, claramente es una señal del juicio de Dios sobre Israel en este momento. Ahora, los conflictos siguen en aumento y yo no sé, nunca diga qué más puede pasar. ¿Qué cree que pasó ahora? Dice, aunque en el redil no hayan ovejas. ¿Usted se imagina Israel sin ovejas? Es que como que usted diga, bueno, por lo menos el carrillo me quedó, pues, y de pronto pasa un carro ahí, un bus y le pasa por encima, ya no le quedó nada ya. O sea, ni ovejas en el redil. O sea, en la cultura hebrea las ovejas son, mire, Dios se compara con un pastor y a nosotros con ovejas, y que si los pastos por verdes pastos, y lo usa constantemente, ¿verdad? De una forma metafórica. Entonces, las ovejas son un símbolo de Israel, y no hay ovejas. Si no hay ovejas, no hay carne, no hay leche, no hay lana. Si no hay lana, no hay vestido. Las ovejas se usaban como trueque, no hay cómo comerciar, cómo ir a otro pueblo y cambiar qué. ¿Cambiar qué? Las consecuencias espirituales. La oveja era el principal objeto para sacrificio. O sea, las ovejas, el cordero de la Pascua, ¿cómo iban a hacer en la Pascua sin cordero? O sea, era una crisis en todos los ámbitos de sus vidas. Las consecuencias sociales igual, ¿verdad? Era lo que heredaban los padres a los hijos, ya no tenían herencia que dejar. Todo era realmente frustrante todo lo que estaba pasando. Y ya para terminar, el último eslabón en la cadena, ya gracias a Dios, porque no sé dónde iba a parar, dice, y no haya ni vaca alguna en los establos. Bueno, y las vacas no solamente era la leche, no solamente era la carne, el queso, es que también eran las que jalaban las carretas, se paralizó la movilidad, ¿verdad? Es como que los buses y los trenes y todo se detuvo, no había cómo transportarse de forma más rápida, que lo más rápido eran las carretas, pero no hay ganado. Y también tiene consecuencias espirituales porque las ofrendas más grandes eran con vacas. Ahora, el cuadro que acabamos de pintar, que no lo inventé yo, podemos ver varias cosas. Recuerda esos tres aunque la higuera no florezca, aunque no hayan vacas, aunque no hayan todos pero no hay una queja de parte de Habacuc. Él no está diciendo, Señor, porque empieza quejándose, no entiende por qué Babilonia tiene que venir a llevar los cautivos, eso le da mucho miedo. Pero la situación que está pasando, él en ningún momento culpa a Dios.
Él no dice aquí, ¿por qué a mí? Dice, aunque a mí me pase. ¿Vio la diferencia? ¿Vio la diferencia de una fe que ya tiene cédula a una fe adolescente? La fe adolescente dice, ¿por qué a mí? La fe mayor de 18 dice, aunque a mí, aunque me pase. O sea, no va a negar la realidad, no va a negar que la situación que está aconteciendo es terrible, Dios mío, pero ¿cómo? Pero, Señor, usted tiene control de todo y usted sabrá qué va a hacer de todo esto. ¿Cómo te puedes glorificar? A veces preferís una resurrección que una sanidad. Bueno, a veces Dios nos pasa por cosas porque tiene un propósito más adelante que tiene mucho más gloria que lo que podría ser ahorita. Y oiga la respuesta, dice, aún así, oiga, estas son frases cortitas pero con un montón de dinamita. Aún así, ¿qué quiere decir aún así? ¿Qué implica? Sí, sí, se podría traducir a pesar de todo, venga lo que venga, o sea, sí es cierto todo lo que me está pasando. Dice, aún así, pero es que las palabras que usa, hermano, cuando yo leo este versículo, yo me quedo así y yo no, voy a ponerle más atención a este versículo, porque la respuesta de él, a simple vista, tal vez no se ve impresionante, pero lo es. Y entonces digo, necesito saber. Sí, me voy a ir al hebreo, a ver en hebreo qué dijo ese hombre, porque las palabras que usamos aquí en español están buenísimas, pero quisiera saber más, porque lo de él no es una pobre resignación. Entonces, bueno, Señor, sí, aunque me pase todo, no importa ahí, gloria a Dios, aunque me esté llevando el diantre. No, ni es triunfalismo. No, yo sé que el Señor me va a devolver 10 veces como ora mucha gente. Tampoco. Aquí Él no tiene promesas de nada. Hasta aquí esta oración que va a hacer, Dios no le había dicho, yo te voy a restituir, yo te voy a devolver todo lo que te robó el enemigo. Y nada, Él no tiene promesas, cero promesas. Entonces no es una resignación, ni pobre resignación como hay para un día agarro, ni tampoco triunfalista. Dios está obligado a devolverme todo y darme más. No, ninguna de las dos cosas. Pero Él dice así, nada más dice, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación. Sin estar seguro si las circunstancias van a cambiar a favor de Él. Pero me encanta como Él dice, la palabra que usa, yo me regocijaré. Esta palabra podría aparecer una sola vez o en sofonías. Algunos creen que sí, otros que no. Pero es que lo digo porque no es una palabra común, porque es bastante rara. Hasta describirla es rara, tiene connotaciones diferentes. Es más un concepto. Es la palabra alusa en hebreo. Y entonces quiere decir, es como digo, definirla hasta es una pena porque es como minimizar. Es alegrarse de manera exuberante, saltar de gozo, aún danzar. A ver, es una expresión más que otra cosa. Y lo más parecido a alusa, lo que está diciendo Habacuc, a pesar de que todo me pasara eso, con todo yo, y la palabra lo más parecido es sí, cuando un jugador de fútbol mete un gol y sale, ¿ha visto ese brinco que pegan? Y hacen una señal así como y pegan un brinco, a veces dan así como cristiano, así como va a ser más tarde. Mejor no digo nada porque aquí hay gente muy sensible y no quiero. Por eso los estoy preparando para la prueba. Me estoy preparando yo. Pero oiga lo que dice. Sin negar la realidad, todo lo terrible que me ha pasado, con todo, ¿sabe qué? Yo voy a celebrar. No hay, bueno, ¿cómo está, hermano? De ahí vamos, no, ya, gloria a Dios, mejorcito. No, friegue. Saque pecho. Aunque todo todavía esté horrible, pues yo veo que está horrible. Si usted lo ve así, pero es que Dios, no me quite los ojos de encima. Usted quiere ver un milagrazo, no me quite los ojos de encima. Va a ver lo que Dios va a hacer conmigo. Créale a Dios. El justo por la fe vivirá, no por las circunstancias. Entonces dice, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Me gusta aquí, aquí está claro, ¿cuál es la fuente de su gozo? Las vacas,
las ovejas, las uvas. O sea, su trabajo, su profesión, su carro, su salud. ¿Cuál es la fuente de su gozo? Bueno, más vale que sí. La de él era esa. Dice, yo me alegraré no en el vino, no en las higueras. Yo me alegraré en el Dios de mi salvación. En el Dios de mi salvación. Oiga, esta es una fe, pero madura. Esta es una fe que desafiante totalmente. La fuente de su gozo. Déjeme decirle así en el tiempo, pero sé que hay que terminar. Unas 3 o 4 características de una fe que ya le dieron la cédula. No, esta ni siquiera cédula, casi que ya es una fe. No, ¿qué va? Alguien de 18 no tiene esta fe. Metafóricamente hablando, quiero decir que es una fe muy madura, de cuarentona, digamos, una fe cuarentona. Sí, va que sí, ya ahí se acerca más. Bueno, la fe cuarentona es una fe que recuerda, es una fe que no olvida. Eso es una buena fe, tiene esa característica, que sabe que cuando se le viene algo terrible encima, ¿sabe qué no dice? Como dijo aquel, ese sí no era profeta, pero ¿y ahora quién podrá defendernos? Yo otra vez, hermano, usted a estas alturas diciendo quién, y quién, que el chapulín, según vos, ¿quién te va a defender? El mismo que te ha defendido toda la vida. Es lo que le pasaba a Israel, que se le olvidaba, tenía una amnesia espiritual. Y cada vez que venía un nuevo ataque, ¿y ahora qué vamos a hacer? Vamos a morir aquí, ¿ahora quién podrá defendernos? Y Dios decía, ¿cómo quién? ¿Quién los sacó de Egipto con brazo poderoso? ¿Quién derrotó a Faraón? ¿Quién abrió el mar por ustedes? Mire, saqué agua de las rocas, hice descender la comida desde el cielo, y me iban a venir con ¿ahora quién? Bueno, no nos luce. ¿Sabe quién? El Dios que hizo los cielos y la tierra. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo. Usted no tiene que confundirse, decir, ¿a dónde busco? No, usted sabe dónde está. Mi Dios que hizo los cielos y la tierra. Esto es una fe que recuerda lo que Dios ya hizo por usted. ¿Cuántas veces antes usted creyó, hasta aquí llegué? Y vea dónde está. Y eso que no respondimos a la fe muy bien, que digamos, ahí más o menos, pero Dios nos demostró, usted puede confiar en mí. Agárrese de aquí, que se venga. No se preocupe por las olas, del tamaño de las olas. Preocúpese si yo no estoy. Ahí sí te revuelca hasta el viento, ese vientito. Pero usted agarrado de la mano del Señor, se puede venir un ciclón, un huracán F5 y usted va a estar seguro. Es una fe, escuche, la fe que vence. Es una fe que tiembla pero no se rinde. Es una fe que se dobla pero no se quiebra. ¿Qué quiero decir con eso? Que no es una super fe, que usted no va a sentir, mire, déjeme confesarle, muchas de las decisiones que he tomado yo en mi vida, y aquí lo que tiene que ver con nosotros, las he tomado que las canillas se me hacen así. Y yo, ay Padre, estaré jugando mucho de peligroso yo, como de estaré yo como tentando a Dios, y si no funciona todo lo que van a decir de mí, es ridículo y todo. Oye, cuando chipo el botón y yo, que Dios me haga reconfesado, ahí voy, pum. Pero créame que estoy pálido. O sea, esa historia, si te la dijeron alguna vez, que si usted siente paz es de Dios, si a usted le dijeron eso, lo engañaron vilmente. Porque no recuerdo que Dios le propusiera a un hombre o a una mujer algo, Dios, que no lo asustara. O sea, Moisés, enfrentar a Egipto, me vio bien. María, y aparece el ángel y María está asustada. No temas, tiene que decir el ángel. ¿Cómo no se va a asustar? Pero antes le decían a uno, es que pastor, quiero hacer esto. ¿Y qué siente? ¿Siente paz? No, entonces mejor no lo haga. Pero si yo quiero sentir paz, tengo que hacer cositas así, donde no corra riesgo, donde no, ¿verdad? Cualquier cosa grande asusta, pero aunque se asuste, me gusta mucho como dice Habacuc, dice 3:16, al oírlos se estremecieron mis entrañas, a su voz me temblaron los labios,
la debilidad entró en los huesos y se me aflojaron las piernas. ¿Tuvo miedo o no? Y Jesús en Getsemaní tuvo miedo o no. Y dice, ¿pero qué, Padre? Si estoy muerto miedo. Dice, ¿pero qué? Te voy a decir que evita que... No, si para esto vine. Para adelante. Te voy a decir ahora, Señor, no me pases. Déjeme decir, mire qué lindo lo dice él. Más bonito que yo, claro. Juan 12:27 dice, ahora mi alma está angustiada. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Sí, precisamente vine para afrontarle, he venido. Padre, glorifica tu nombre. Si tienes que usarme aunque me duela, pero usted glorifíquese. Glorifíquese. Esa es la fe. Entonces, temblar no es igual que dudar. Temblar no es sinónimo de dudar. Usted puede temblar y aún así, ¿usted cree que David de verdad no sintió nada cuando vio a ese mamulón? Con esa armadura tenía que ser impresionante, impresionante. Si cualquiera con una armadura se ve impresionante, pero ese hombre gigantesco ahí con una lanza enorme. Entonces, ¿usted cree que David no le...? Pero sí tenía miedo, pero su fe era más grande que su miedo. La fe de él era mucho más grande que su miedo. Y pongámonos de pie, por favor. Es una fe que no depende de las circunstancias. No lea las circunstancias. Me está yendo bien, me está viendo mal por las señales que ustedes pueden ser totalmente equivocadas las señales. Dios te puede estar bendiciendo y traer escasez porque tiene un plan para bendecirte. O puede venir una abundancia que no venga de Dios y usted... A ver, termino con este versículo. Dice Habacuc 3:19: el Señor y Dios es mi fuerza. O sea, mi fuerza no es poder mental, no es contar hasta 10 y tener ahí ejercicios de, ¿verdad?, yogas. Bueno, no sé. Él está claro de dónde. Como decía el apóstol Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí está. Ese es el 2:20. Si se quiere conectar así, sabroso, así que lo quiere cargar rápido las baterías, no se pegue a un pastor. Ay, pastor, ¿qué hago? Y toda la vida, no, yo no es que me esté quitando el tiro, atiendo a la gente que tenga que atender, pero oiga, pero yo no soy el 220. Yo le puedo dar cuerda para que llegue aquí a la casa. Usted quiere cargar así, carga rápida y poderosa. El 220 está ahí arriba. Saque un ratito y se pone de rodillas ahí, Señor, y derrame su alma ahí, Señor. Mire usted, no oculte nada, usted sabe quién soy. Dios mío, aquí vengo necesitado, necesito, Señor, su gracia. Ayúdame. No tiene que ser una oración larga, pero tiene que ser así, sáquela de las entrañas. La oración más poderosa que yo conozco, la más corta de todas, ¿sabe? Si se me dice una oración poderosa, sí, le voy a decir la oración más poderosa que yo conozco, es Señor, ayúdame. Esa fue la que hizo Pedro cuando se estaba ahogando y salió. Señor, ayúdame. Pero cuando sale de aquí adentro, es un misil. Ahora él dice: el Señor y Dios es mi fuerza. Escuche: da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar en las alturas. A ver, dice, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace andar en las alturas. Está haciendo referencia al siervo montés de Oriente y que había en Israel. Yo no sé si usted los ha visto, que a veces son montañas así prácticamente verticales, de piedra, y usted ve unas cabras y dice, ¿cómo llegaron ahí? ¿Cómo una cabra puede estar ahí? O sea, yo todavía me imagino, bueno, no me imagino ningún mamífero ahí, ni un gato, pero una cabra, o sea, con 4 patas y ahí así, pero debe estar agarrada de los dientes de alguna rama, algo ahí, no sé cómo hacen. Y
A pesar de que parece tan y a veces con las crías digo, pero qué mamá más irresponsable, por Dios. ¿Cómo llevar a los chiquitos ahí? O sea, deberían dar ahí en el campo, sí, para que se la coma el leopardo. No, ahí están seguras. ¿Sabe que por muy peligroso que nos parezca, sabe por qué? Y en las alturas, precisamente, es que hace referencia a eso. Porque ahí ni el leopardo de montaña, ni él puede llegar ahí donde están. Es el lugar más seguro. Así de peligroso como parece, así de terrible como parece. ¿Sabe por qué no tiene que preocuparse por ellas? ¿Sabe por qué? Porque están diseñadas para eso. Dios las hizo para eso, sus pezuñas, todo lo ellas están diseñadas, ellas están comodísimas. Entonces, ¿sabe qué? Cuando a mí me cuentan de que algún hermano está pasando una situación difícil, si yo puedo ayudar en algo, con mucho gusto. Mire, pídame lo que quiera, menos que sienta lástima. Cuando yo digo, es que, viste, pobrecito el hermano, que no, ningún hermano es pobrecito, ninguno. Nosotros no somos huérfanos, todos tenemos para aquí, que dé la cara por nosotros. Y si alguno está pasando una situación así, algún propósito Dios tiene, si yo puedo orar, ayudar con algo, pero lo último que puedo sentir es miedo, se va a venir. No, dice, Él nos da pies como de sierva. ¿Sabe qué quiere decir? Que Él nos da la capacidad para poder caminar donde otros se caen, donde otros podemos llegar a las alturas que otros no podrían llegar, se caen. Pero nosotros, contra todas las reglas y leyes, Dios nos diseñó para poder vencer aún en medio de la aflicción. Amén. Yo sé que algunos de ustedes seguramente están pasando el desierto en este mismo momento. Y otros vienen saliendo y dando gracias a Dios de que creían que no iban a lograrlo y aquí están. Bueno, vaya, pero apúntelo para que no se le olvide la próxima, porque no es la última vez que vas a pasar por ahí. Este barco va a tener que zarpar otra vez. Y alguna tormenta nos lleva, nos agarra de camino, pero vaya recordando todas esas cosas que Dios ha hecho. Y los que están por entrar, hermano, entre ahorita pensando, Señor, sí, lo que venga. Esta vez no pida explicaciones, Señor, no me tenés que explicar nada. Yo confío en vos. Mire, hay intervenciones médicas, me imagino, Doc, que a veces, o sea, ¿cómo explicarle a un paciente? O sea, es demasiado técnico ¿y para qué? Y digamos que te lo explica con todos los términos técnicos y al final entendió, ¿no? Bueno, entonces ¿para qué pregunta? Mejor nada más déjese operar, duerma mejor, déjese operar. Así es con Dios, no tenemos que entender todo lo que nos está haciendo. Es igual que un doctor decir, vea, no entiendo, pero dele. Si usted me dice a mí que lo que necesito es operarme esto, hágalo. No trate de explicarme porque no entiendo los términos médicos y las cosas, no entiendo. Nada más dígame, necesitamos operarlo, opéreme. Tenemos fe en los médicos, ¿no es cierto? Y vamos y nos exponemos ahí sin que nos digan todo exactamente un proceso que no entenderíamos. Con Dios es igual. Si estás pasando algo, has estado confundido, es que no entiendo, porque ya descanse, no entienda, confíe, no entienda. Diga, Señor, perdón más bien por estar de esta majadería ahí que usted me explique. Usted no tiene que explicarme nada. Estoy en las mejores manos. Yo sé que lo que haga, lo que sea, va a ser perfecto, Señor, aunque yo no entienda, aunque no lo entienda. Padre, yo te doy gracias este día, esta tarde ya, y a estos que hoy están pasando por un desierto, que sienten que todo se les vino encima, el mundo se les vino encima, Señor, tienen que saber que usted aún no ha terminado, que este no es el epílogo de su historia, este es un capítulo de su historia, pero que usted puede cambiar el final siempre, que usted puede escribir la mejor página al final. Señor, nos revisamos si algún error hemos cometido, si hemos estorbado de alguna forma, perdónanos, Señor, pero estamos aprendiendo y hoy empezamos de cero, Señor. Quiero empezar esta prueba que estoy viviendo hoy, quiero empezarla de cero. Perdóname los errores de los exámenes anteriores, no salí muy bien, pero de hoy en adelante, Señor, no te pregunto más.
No te pido explicaciones, no voy a juzgar si algo es justo o injusto, Señor. Sencillamente me voy a poner en tus manos y voy a confiar en el Dios de mi salvación y voy a celebrar sea cual sea la respuesta que me dé, Señor. Ayúdame, Espíritu de Dios, para poder hacer eso. Y te pido, Señor, que fortalezca la fe de mis hermanos, especialmente los que están cruzando el desierto, pero que sepan que ningún marinero llegó a capitán si su barco no hubiera atravesado tormentas. Así que por todo, Señor, los bendigo, amigos míos, que les amo mucho, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.